El padre Slavko Barberic, franciscano, nació en Dragicina en el año 1946. Fue ordenado sacerdote en 1971. En 1982 fue llamado a prestar servicio a Medjugorje. Desde entonces se hizo cargo de todo lo relacionado con los eventos en Medjugorje, organizando y realizando retiros espirituales y de ayuno para jóvenes, matrimonios y sacerdotes. Difundió y comentó los mensajes de la Reina de la Paz en todo el mundo y por radio, ayudando por la extraordinaria capacidad para aprender y hablar lenguas. Él escribió artículos para muchas revistas y publicó decenas de libros sobre la espiritualidad de Medjugorje, traducidos a más de 20 idiomas. El 24 de noviembre del año 2000, después de rezar el Vía Crucis en el monte Križevac con los parroquianos y los peregrinos, al comenzar el descenso, se desplomó a tierra y falleció cerca de la 13ª estación, donde Jesús fue bajado de la cruz. Eran las 15:30 de un viernes. Uno de los libros más conocidos del Padre es Dame tu corazón herido, donde el Padre desea ayudarnos a comprender de qué manera nuestro corazón puede llegar a ser y a seguir siendo siempre una flor espléndida, llena de fragancias que emana el perfume de la paz y la reconciliación. Desea que nos deleitemos con la flor del perdón en nuestra alma y que podamos gozar de sus frutos. El amor, la paz, la bondad, el perdón, la caridad, la benevolencia, la fortaleza y la sabiduría. La confesión quiere ayudarnos a realizar con deleite una labor fecunda en el campo de nuestro corazón, porque eso vale la pena. De la pluma del autor. Creo que cada uno de nosotros se habrá planteado una pregunta que lo ha atormentado y quizás lo sigue atormentando. ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué algo está prohibido y por qué algo es considerado pecado? Estoy convencido de que solo unos pocos de nosotros se han visto exentos de la duda siguiente: que el pecado sea tan solo una invención creada para atemorizarnos, para someternos, para imponernos órdenes más fácilmente. ¿No habremos llegado a pensar incluso en el fondo de nuestra alma que el pecado es inventado por los mayores, nuestros progenitores, los sacerdotes, la Iglesia u otros cercanos a Dios, a fin de poder ejercer con mayor facilidad su poder arbitrario sobre nosotros? Pudiera ser que después de contar esta experiencia que llevo en el alma, todo esto resulte más claro. A lo largo de mis años en el seminario me atormentaba la pregunta del por qué algo era pecado. No me atrevía a plantear esa duda en público porque temía que me pudieran considerar, si no estúpido, seguramente ateo. Sin embargo, este interrogante me persiguió y me atormentó como una sombra oscura durante todos mis años de estudio. Cuando me ordené sacerdote, me propuse tomar muy en serio la Santa Confesión. Pero esa duda en mi corazón se fue intensificando cada vez más. Después de haber escuchado las experiencias de numerosas personas en el confesionario, me di cuenta de que muchos no comprendían verdaderamente en qué consiste el pecado. Así las confesiones se iban convirtiendo en una rutina y no había seguridad de que alguien se arrepintiera verdaderamente. Siendo un joven sacerdote viví una crisis profunda. Me preguntaba para qué servía la confesión. Desde el altar nosotros anunciábamos la buena nueva. Hablábamos del pecado, invitábamos a la gente a corregir sus malos hábitos y actitudes. No obstante, rara vez yo escuchaba en el confesionario que un penitente aludiera a un motivo para dejar de pecar. Me preguntaba entonces en lo profundo de mi alma, ¿qué sentido tiene predicar? ¿Para qué confesar? Trataba de ver cuando menos algún progreso de una confesión a la otra. Y como no lo veía, la pregunta en mi interior se volvía cada vez más compleja y dolorosa. Ahora me doy cuenta de que aquí comienza el drama de muchas vocaciones sacerdotales. Es decir, cuando no logran encontrar un sentido a su misión, especialmente al llamado a la reconciliación. Asimismo veo que muchos cristianos, sobre todo los jóvenes, tienen dificultades con la confesión porque se preguntan: ¿acaso tengo que decir una vez más lo mismo? ¿Por qué de confesarme con un sacerdote? En consecuencia, sucede frecuentemente que muchos se limitan tan solo a confesar las faltas superficiales, ocultando las importantes y no diciéndolas. Eso seguramente le ha sucedido a todos los jóvenes, especialmente en los años de maduración y desarrollo.
Muchos entonces dejaron de ir a confesarse. Seguidamente el sacerdote comienza a percibir que los que debieran confesarse ya no lo hacen, y los que se confiesan lo hacen con superficialidad y ligereza. Recuerdo bien a una creyente que me pidió que le hablara de la confesión, diciéndome con anticipación y claramente que ella no tenía intención alguna de confesarse. Su primera pregunta fue: ¿por qué de confesarme con un sacerdote que no es sino un ser humano como yo? En su lugar yo puedo hacerlo directamente con Dios. Yo permanecí en silencio. Sentía como si hubiera caído en una trampa. Esa era la misma pregunta que yo me hacía. No sabía cómo responderle. Entonces le dije: también yo tengo el mismo problema con la confesión. ¿Por qué confesarse con un sacerdote que no es sino un hombre? Seguramente no se exige la confesión porque los sacerdotes son muy curiosos y quieren descubrir lo que ustedes hacen. Creo además que nadie confiesa algo que sea desconocido para los sacerdotes. El sacerdote conoce todos los pecados, todos los actos humanos. Desde mi punto de vista, el problema de esta joven creyente era también el mío. Ella se detuvo por un momento, y en ese preciso momento ambos comprendimos que la confesión era algo más. No se trata del por qué debemos confesarnos, sino de algo mucho más profundo. Se trata del encuentro entre el enfermo y el médico, del pecador con el santo, del que ha sido ofendido con el consolador, del humillado con el que enaltece a los humildes, del que padece hambre con el que sacia a los hambrientos, del que se ha extraviado con el que deja las 99 ovejas para buscar a la que se ha perdido. Es el encuentro entre el que vive en las tinieblas y aquel que afirma ser la luz, entre el que se ha perdido y aquel que dice ser el camino, entre el que ha muerto y aquel que asegura ser la vida, entre el solitario y aquel que quiere acompañar a los hijos de los hombres. Fue mucho lo que ambos hablamos y mientras lo hacíamos, pudimos sanar al comprender más profundamente el sentido de la confesión. El enfermo necesita la curación y esa es precisamente la confesión. Ella es una casa de curación y un centro de recuperación. Es lo que cura nuestro corazón herido, sana nuestro corazón enfermo. El médico y sanador es Dios mismo y el mediador es el sacerdote que nos confiesa. Si el sacramento de la reconciliación llega a comprenderse como verdaderamente debe ser, la confesión se volverá entonces para el cristiano indispensable y cada vez más profunda y le será mucho más fácil aceptarla.